Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el rechazo de la solicitud de desafuero contra el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco. Dijo que el caso se tiene que revisar a fondo y que la decisión fue de la Cámara de Diputados, pero también rechazó una alianza entre Morena y el PRI ante el resultado de la votación. Ayer la mayoría de diputados de Morena, en alianza con el PRI, votaron a favor de que el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, mantuviera el fuero y de esta forma enfrentar la acusación que le hacen por tentativa de abuso sexual. ¿Cuál es su opinión al respecto? No conozco las pruebas, lo que hubieran tenido, es una decisión del Congreso. Repito, siempre vamos a apoyar a las mujeres, eso no está en duda. Pero siempre tiene que haber pruebas suficientes para un caso como este. Ahora, ¿quién pone esta denuncia? Ese fiscal de Morelos, ¿qué característica tenía? Encubridor de feminicidios, con muchos casos de corrupción. ¿No ve usted que pueda haber una ruptura de del movimiento? No. Diputados que no estaban de acuerdo del mismo movimiento ven como la antesala a tener una alianza allí con el PRI para proteger a Alito. Una cosa es que haya diputados de otro partido que hayan votado por X tema y otra cosa es que se establezca una alianza electoral con el PRI, ¿no? Pues no, imagínense, con Alito, ¿no? Pero aquí hay una petición también de desafuero contra Alito que está detenida, por eso llama la atención como son decisiones del Congreso. A veces creen que la presidenta está metida en todo. Y la verdad es que nosotros sí creemos en la separación de poderes. Entonces la decisión es del Congreso. Uno de los reclamos precisamente es que se le permitió la palabra al exgobernador, pero no se le dio voz a la víctima. ¿Qué le dice usted a esas mujeres víctimas que reclaman justicia y que quizás no ven en esta decisión el apoyo y la representación necesaria? Primero, yo creo que en cualquier caso se tiene que revisar a fondo. Es importante que se sepa que esta carpeta de investigación venía de un fiscal muy corrupto, que fue desaforado y que era protector de feminicidas. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer justicia si el caso tiene sustento. Hoy hay una nueva fiscalía y se puede revisar el caso, pero es importante ver el contexto de dónde vino. Sobre el tema, la Fiscalía de Morelos anunció que no emitirá ninguna opinión hasta que se culminen las indagatorias sobre la integración de la carpeta de investigación contra el exfutbolista, esto para evitar una mayor politización del asunto o cualquier revictimización. Mencionaron que se informará a la ciudadanía sobre los resultados de la investigación. Esto generó polémica otra vez en la Cámara de Diputados. Fernando Damián, buenas noches, cuéntanos qué fue lo que sucedió. Saludos, Pedro, muy buena noche. Pues sí, la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados decidió pausar la discusión de las nuevas leyes en materias de seguridad, investigación e inteligencia con el ánimo de alcanzar el mayor consenso posible e incluso la unanimidad con las otras fuerzas políticas para aprobarlas la próxima semana. Adicionalmente, comentarte que un día después de que el Pleno Cameral desechó la solicitud de desafuero contra el legislador morehuista Cuauhtémoc Blanco, tanto el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, como el del PRI, Rubén Moreira, negaron categóricamente un pacto entre ambos partidos, es decir, el llamado primor, para frenar tanto el desafuero del propio Cuauhtémoc Blanco como el del senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. En ese contexto, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó este día en la tribuna su iniciativa de reformas constitucionales para eliminar el fuero de gobernadores, diputados, senadores y legisladores locales a fin de que puedan ser procesados por delitos cometidos durante su encargo y en este sentido y precisamente al ser un día después de la discusión del debate sobre el caso de Cuauhtémoc Blanco, pues la intervención de Ramírez Cuéllar fue recibida con abucheos por la oposición. Vamos a ver parte de lo que ocurrió aquí en el recinto de San Lázaro. ¿Por qué no vienes a hablar aquí
Vente, ¿la vas a firmar? Hoy honramos ese propósito presentando de manera formal la solicitud para que se suprima y se erradique el fuero de todas las diputadas y de todos los diputados. Hasta pronto, muy buena noche. Ana. Muy bien, gracias Fernando Damiani. Esta tarde el presidente Donald Trump anunció aranceles para la industria automotriz en un 25% a todos aquellos vehículos de autopartes que no estén fabricados en Estados Unidos. Las empresas que produzcan dentro del territorio norteamericano quedarán exentas de gravámenes. Trump señaló que esta medida será permanente y entrará en vigor el 2 de abril, el mismo día que los llamados aranceles recíprocos. Más tarde, la Casa Blanca señaló que las autopartes que cumplan con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá estarán exentas de estos aranceles por ahora de las importaciones automotrices. Esta medida continuará hasta que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en consulta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, establezca un proceso para aplicar aranceles a su contenido no estadounidense. Canadá reaccionó a través del primer ministro Mark Carney, calificó a los aranceles nuevos al sector automotriz como un ataque directo a su país al traicionar los acuerdos comerciales. Destacó que responderán de forma unificada y que aunque ya tienen varias opciones, se van a considerar medidas no arancelarias contra Estados Unidos. Esto afectó el peso, lo hizo tambalear el día de hoy, cerrando la jornada con una depreciación de 0.79%, cotizando en 20.21 unidades por dólar. Durante la sesión de hoy, el mínimo del tipo de cambio fue de 20.04 y el máximo se ubicó en 20.25 por dólar. ¿Qué es lo que opina la industria automotriz en México? Le agradezco a Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de la AMDA, que nos regale su valioso tiempo. Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Un gusto saludarte. ¿Cuál es la postura de AMDA ante estos nuevos aranceles al sector automotriz? Lamentamos la disposición tomada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tener obstáculos al comercio automotriz, en este caso específico entre México y Estados Unidos, aun cuando la medida aplica para todo el mundo. En lo que corresponde a la relación con México, dentro de la propia disposición se establece una salvedad. Los vehículos mexicanos que se vayan a Estados Unidos harán el pago del arancel del 25% únicamente por la parte del valor del vehículo que no haya sido originada en Estados Unidos. Esto reconoce la integración que existe en la industria automotriz regional en Norteamérica. Es el caso que de los vehículos que salen de las líneas de ensamble en nuestro país, una parte importante es valor que se agrega originado en Estados Unidos. Bueno, pues esa parte que tiene origen norteamericano dentro de un vehículo salido de México, no le será cargado el arancel del 25% y este arancel únicamente se estará estimando a el valor del vehículo de no origen estadounidense. ¿Usted cree que sería el momento para buscar nuevos horizontes, buscar nuevos mercados para el sector automotriz? La industria automotriz a nivel mundial tiene una capacidad instalada superior a la demanda actual. Ese es un primer punto. Un segundo punto relevante es que hay una configuración regional. Los polos de manufactura automotriz se encuentran perfectamente definidos. Tenemos a Europa, Sudamérica, Argentina y Brasil, Norteamérica, con la integración de Canadá, Estados Unidos y México. Por otro lado, China
y el eje Corea-Japón, sudeste asiático. La mayor parte de los vehículos que se consumen en cada región tienen como origen la propia región. Y por supuesto que hay un comercio complementario. Es el caso de lo que ocurre en México, que el 70% de la producción de vehículos de nuestro país va a Estados Unidos como destino. Difícilmente podríamos encontrar cabida en los volúmenes que actualmente se producen en el resto del mundo. Y esto quiere también decir que la calidad de los productos mexicanos ha sido reconocida. Encontramos los vehículos mexicanos en más de 100 países del mundo, pero por supuesto el grueso se consume en Norteamérica. Claro, ni cómo deslindarse. Ya por último, para despedirlo, entonces, ¿cómo contrarrestar estos aranceles, presidente? De momento viene una afectación directa. La apuesta es a respaldar el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México, la presidenta Sheinbaum, el secretario Ebrard. Hoy mismo el secretario está todavía en Washington haciendo esfuerzos para abrir el diálogo que nos lleve a que el gobierno de Estados Unidos reconsidere esta disposición, tomando como eje de argumento que no existe una rentabilidad económica de largo plazo y que habrá una afectación grave para los intereses estadounidenses y, por supuesto, para las familias estadounidenses. Exactamente, pues presidente, no queda más que esperar entonces y confiar en los esfuerzos que se están haciendo. Gracias por regalarnos su valioso tiempo. Muchas gracias, Pedro. Vamos a cambiar de tema, vámonos hasta Nueva York. Esta mañana se llevó a cabo la primera audiencia de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, a un día de que se cumpla un mes de que fuera entregado al gobierno de los Estados Unidos junto a otros 28 capos. Ángel Hernández, ¿cómo se vivió? Cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Te saludo desde Brooklyn, en Nueva York. Efectivamente, la Fiscalía tiene 90 días para determinar si solicitará la pena de muerte contra Rafael Caro Quintero, líder del Cártel de Sinaloa y Cártel de Guadalajara. Esto se llevó a cabo durante esta audiencia donde el juez Frederick Block determinó además darle una nueva abogada de oficio, Elizabeth Macedonio, especialista en temas de mafiosos de avanzada edad. En esta audiencia estuvo también su sobrino Ismael Quintero Arellanes, acusado en la misma causa penal, quien se prevé en avanzadas fechas siga con negociaciones con la Fiscalía estadounidense para llegar a un acuerdo de culpabilidad. En tanto se desarrolla también el caso en contra de Rafael Caro Quintero, quien todo el tiempo vestido carcelario estuvo viendo al suelo. ¿Por qué? Porque al inicio pudo ver que la sala de nuevo estaba repleta de agentes de la DEA, los mismos agentes que al final posaron para medios de comunicación. Y bueno, Pedro, rápidamente, Chicago, Illinois, Ovidio Guzmán López no comparecerá hasta el 31 de marzo, lo hará hasta el próximo 15 de mayo, en medio de las negociaciones de culpabilidad por narcotráfico. El 18 de abril lo hará Joaquín Guzmán López. Así la situación de los capos acusados en Estados Unidos. Pedro, yo también saludo desde Brooklyn, Nueva York. Gracias, Ángel. Buenas noches. Miércoles de Política Joven, vamos a hablar de lo que sucedió con Cuauhtémoc Blanco, el rechazo de su solicitud de desafuero. Está con nosotros Sofía Otero, periodista, Meme Yamel, periodista, Amanda Romano, politólogo, y Manuel Pedrero, periodista. Bienvenidas, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. A ver, pues queremos escuchar sus opiniones respecto a lo que sucedió el día de ayer y a lo que puede suceder hacia futuro, porque pues en lo de ayer, ok, ya, digamos, se le da carpetazo a este asunto. Podrían venir otras solicitudes por otros presuntos delitos contra el propio Cuauhtémoc Blanco o contra otros actores políticos. Y ya hoy, por ejemplo, el vicecoordinador de Morena, Ramírez Cuéllar, está diciendo, no, vamos a presentar una solicitud para eliminar el fuero. Pues, ya cuando, ¿verdad? Pero bueno, Sofía, a ver, ¿qué opinas? Bueno, esto que vimos en la Cámara de Diputadas y Diputados ayer fue verdaderamente vergonzoso. No solamente estuvieron traicionando el discurso feminista, estuvieron traicionando el discurso obradorista. Andrés Manuel López Obrador, que tanto se opuso al fuero, dijeron no, esta vez vamos a proteger al diputado Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, evidentemente no es coincidencia, como tú mencionabas, ¿qué vamos a ver a futuro? No es coincidencia que el PRI le diera todos los votos a esta propuesta, pues
vemos que Alito Moreno pues está en cualquier momento, es posible que le quiten el fuero, entonces ahora dan su voto, vamos a ver que si lo intenten, porque ahorita ya parece poco probable, sí, ¿no? ya parece poco probable. Pero además, hablando precisamente de Cuauhtémoc Blanco, toda la cuestión, toda la justificación no es que la carpeta estaba mal integrada. Bueno, como dicen abogadas, abogados, aceptando sin conceder, ¿no? Suponiendo que incluso esto fuera una persecución política, que el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, hubiera establecido contra Cuauhtémoc Blanco o contra Morena en general, ¿sí? Eso no es lo importante. Lo importante es si esta acusación de violación en grado de tentativa es válida o no, si hay elementos, si es culpable o no. No importa si es una persecución política o no, importa si sí ocurrió esa presunta agresión. Ahora además tenemos otro fiscal, está Edgar Maldonado Ceballos, y Cuauhtémoc Blanco ha sido acusado no solamente de esta violación en grado de tentativa, tenemos a su exesposa diciendo en un video que había sido agredida físicamente por el ahora diputado. Tenemos también y esto me parece muy importante, el asesor jurídico de la denunciante de Cuauhtémoc, Rodrigo Dorantes, dice que la víctima, como vivían en la misma casa, eso es importante en el contexto, que ella llegó a ver cómo Cuauhtémoc se reunía con gente peligrosa. Además, Cuauhtémoc, sabemos que en 2022 salió una fotografía de él posando al lado de personas que integraban el cartel Jalisco Nueva Generación. Bueno, las cosas contra Cuauhtémoc se suman y se suman y se suman, y pues posiblemente podría presentarse otra solicitud de desafuero. Meme, ¿qué opinas? Me preocupa mucho la sección instructora porque tiene más de 500 pendientes. Hay más de 500 solicitudes de desafuero que la sección instructora en la Cámara de Diputados no ha avanzado. Una primera pregunta es, ¿qué está haciendo la sección instructora de la Cámara de Diputados? El tema de Cuauhtémoc Blanco es reciente, el de Alejandro Moreno Cárdenas ya tiene años y ninguno de los dos se ve que vaya a tener una salida favorable. En este caso, en el particular de Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc estaría obligado a ser congruente con la ideología política del partido por el que está en la Cámara de Diputados. Y la congruencia ahí exige que él solicite licencia, independientemente de si el desafuero o no, que él solicite licencia y que se ponga a disposición de las autoridades. Pero si esa fuera la congruencia del partido, ¿no le hubiera permitido su bancada no separarse? Por supuesto, a ver, por eso lo divido en varias partes. La bancada tiene una enorme responsabilidad, tuvo mayor congruencia al PT. El PT tuvo una mayor congruencia en este caso que la propia Morena. Pareciera que cuando vemos los votos del PRI, que todo se ve como un blindaje para evitar hablar sobre el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas. Espero que no, yo de verdad espero que nos sorprendan los diputados y que después estemos hablando del desafuero de Alito, pero como lo estamos viendo no se pinta de esa manera. Entonces la congruencia no existió en Cuauhtémoc Blanco, no existe en Cuauhtémoc Blanco. Es muy irónico cuando dice, yo estoy aquí dando la cara ante todos ustedes. Sí, hermano, en la Cámara de Diputados donde tienes fuero, donde todos tienen fuero. Ve y da la cara a la Fiscalía. Hoy ya no está Uriel Carmona, en la Fiscalía, perfectamente puedes ir. Pero creo que la pregunta no es si quiere ir en este momento o no. Recordemos que el actual fiscal, cuando estaba en el equipo de la gobernadora, hablaba de un posible desfalco de más de 4,000 millones de pesos. Entonces, creo que las razones por las que Cuauhtémoc Blanco no quiere ponerse a disposición de las autoridades y solicitar licencia, independientemente de cuestionar la congruencia de las y los diputados de Morena, es no solamente por esta denuncia, sino por las otras que pudieran estar ya armando en la Fiscalía, ya no de Uriel Carmona. Amanda. Bueno, la verdad es que resulta lamentable que se haya protegido a un presunto violador y que están anteponiendo los intereses partidistas y políticos. Y creo que el problema aquí es que la violencia simbólica, ¿qué le estamos dando a entender a las víctimas de violencia sexual en el país? Que se está protegiendo y que hay un pacto patriarcal que no se está rompiendo. Estoy de acuerdo contigo, esperemos que sea una conspiración el tema del fuero de Alito Moreno, pero ¿qué está haciendo la sección instructora? Creo que no hay avances ahí. También creo que tenemos que hablar de la vicecoordinadora Gaby Jiménez, que fue totalmente y evidentemente coaccionada a cambiar el sentido de su voto, ya que ella se manifestó ante medios y en redes sociales que ella iba a votar en contra. Sin embargo, después de ciertas reuniones con la bancada, cambió el sentido de su voto. ¿Por qué? Hay diputadas de Morena que también están diciendo que hubo ciertas presiones para mantenerse en línea. Eso es totalmente incongruente. Está la propia diputada María Teresa Ili señalando a dos compañeras y a un compañero de haber ejercido violencia política de género contra ella por no querer votar en el sentido del grupo. Esto es injustificable. La verdad es que
aplaudible del PT que haya mantenido su congruencia, bueno, algunos, y creo que también tenemos que hablar lo lamentable que es que el PAN también se haya colgado de esto y haya acusado de antifeministas a las otras bancadas cuando nunca han votado en pro de las mujeres. Entonces creo que aquí hay culpa de ambos lados y la pregunta es, ¿por qué el diputado no pide licencia, se presenta ante la Fiscalía desaforado y realmente el que nada debe, nada teme? ¿Por qué no está ahí? Porque se va a pudrir en la cárcel. Manuel. Sí, bueno, en realidad no hay mucho que agregar. Yo comparto todas y cada una de las palabras de las compañeras. Preocupante el número de diputadas morenistas, porque hay que decirlo, no fueron todas. Pero sí es preocupante que más de 100 diputadas morenistas votarán a favor de mantener el blindaje jurídico del fuero. Yo me pregunto, ¿de cuántas de esas diputadas morenistas salieron a manifestarse el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Es curioso porque todo lo que se mantiene en la línea de coacción es muy claro y sencillo saber de dónde viene. Y son de dos hombres, no hay que buscarle más, Ricardo Monreal Ávila y Pedro Aces. Estos personajes tienen secuestrada la Cámara de Diputados y son los que han permitido, entre otras cosas, este tipo de escenarios deleznables. Y no es la primera vez y me temo que tampoco va a ser la última. Y vaya situación, porque falta todavía 2 años y medio de legislatura en donde invariablemente necesitará la Presidenta de la República estos liderazgos para pasar las reformas constitucionales. A mí sí me gustaría separar, y mejor que nunca en el tema de la división de poderes, lo que es la 4T o lo que se está deformando en la 4T en San Lázaro con el resto de los poderes, sobre todo en la Presidencia de la República. Esperanzador, y me gustó mucho que inmediatamente después de que se diera este mensaje de que se mantiene el blindaje jurídico a Cuauhtémoc Blanco, la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, salió a dar un comunicado en el que todas, sí, porque no puedes hacer un juicio de valor antes de tomar una decisión, necesitas ver qué va a pasar para después cómo el gobierno puede proceder ante una situación de ese estilo. Y Citlali lo pone bastante claro, pone los puntos sobre las sillas y dice, entre otras cosas, cualquier demanda tiene que proceder con una investigación. El fuero solamente es una herramienta que históricamente ha funcionado para proteger a personajes políticos. ¿Por qué un político, un diputado del cual la investidura ostentará nada más 3 años, en el caso de los senadores 6, presidentes 6, algunos gobernadores 5 y 6, para que luego vuelvan a la condición como somos todos los mortales? Como por qué sigue existiendo la figura del fuero, ¿sí? Y cuáles van a ser las verdaderas fortalezas y voluntades para eliminar esto, que solamente se ha convertido en un cambio de favores. Ahora, también, porque es importante decir que no todas las diputadas que presunta y supuestamente estaban votando en contra por congruencia no traen un doble discurso. Y es el caso de María Teresa Ili Ortiz. Bueno, si me permites, me gustaría desarrollarlo para no abusar del tiempo en mi segunda intervención. En el caso de María Teresa Ili. Amanda, ¿crees que este hecho sumado a, por ejemplo, la división que hubo con la reforma en contra del nepotismo y la reelección y los múltiples casos que hemos visto ya de golpes internos al interior de la bancada de Morena y el deslinde ayer del PT pudiera generar una fractura real al interior de la 4T, al menos en el tema legislativo, o crees que de plano no va a ser mella en eso? Pues creo que la verdad es que hemos visto una oposición tan débil que creo que la única forma de hacerle oposición a la 4T va a ser si hay una ruptura dentro. Y creo que sí se está viendo un poco. Sin embargo, creo que sí van a poder volver a armar esta megafacción y continuar con su proyecto de Estado, porque sí creo que va mucho más allá de San Lázaro. Regresando al tema de Cuauhtémoc, si me permiten, creo que la pregunta es, ¿se está protegiendo a Cuauhtémoc Blanco por el impacto político que podría tener al partido o por la complicidad de ciertos funcionarios en diversos delitos de los que ha sido señalado el diputado, además de la presunta violación? Mírame. Esa es una gran pregunta. Yo vuelvo a lo que decía hace un momento, Cuauhtémoc Blanco, hay muchas razones por las cuales no va y se presenta ante las autoridades. Yo celebro que haya muchas diputadas, que incluso esté Citlali Hernández hablando respecto a B y C congruente, pero la congruencia no va a entrar dentro de un Cuauhtémoc Blanco, y mucho menos después de lo que vimos el día de ayer. Lo que me parece muy lamentable es regresar al control que tiene hoy la Cámara de Diputados. Empezaron a circular varios audios en donde se veían estas reuniones internas, en donde Ricardo Monreal
Sí. Ricardo Monreal tenía una postura, la diputada Olga Sánchez Cordero tenía otra, defendiendo el tema del fuero, y creo que se les ha olvidado que la lucha contra el fuero, lo decías, parece irónico que hoy estemos otra vez discutiendo la eliminación del fuero, cuando esa ya fue una discusión que tuvimos en la administración pasada y que teóricamente ya se había eliminado el fuero, pero sabíamos que no, sabíamos que se amplió el catálogo de delitos por los cuales puedes eliminar el fuero a las y los diputados, funcionarios y demás. Pero los diputados y los funcionarios, los senadores, quien sea, no pueden ser intocables. Si cometen un delito, van y rinden cuentas. No son perfectos, no esperamos que sean perfectos, esperamos que sean congruentes. Y esa congruencia no se ha visto. Lamentablemente, yo entiendo que debe de haber negociaciones y lo que ustedes quieran, pero creo que nunca se debe de negociar ni la congruencia, ni la ética, ni la justicia. A las víctimas se les cree, y eventualmente si Cuauhtémoc Blanco no es culpable, y esta fue una persecución política, porque que no se nos olvide que Uriel Carmona es experto en encubrir feminicidios, que no se nos olvide quién es el fiscal Uriel Carmona, también ya desaforado, que no se nos olvide eso, si efectivamente hay un error en la carpeta de investigación, si efectivamente Cuauhtémoc Blanco es inocente, va a regresar fortalecido a la Cámara de Diputados, va a regresar como una persona completamente honorable y legítima, con una legitimación de haberse presentado y dar la cara. Eso no está pasando. Al contrario, después de la escena de ayer, lo único que estamos viendo en Cuauhtémoc Blanco y en aquellos que lo defendieron es una súplica para mantener un privilegio constitucional que lejos de que haga justicia, lejos de proteger a quienes podrían estar enfrentándose a autoridades, lo único que está haciendo es proteger y mantenerlos impunes, lo mismo que se hacía en los tiempos del PRI. Hoy le preguntaba Daniela Caballero a la presidenta en la mañanera de si no era, no la cito textualmente, no recuerdo muy bien las palabras, pero que si no se debía de haber dado también voz a la presunta víctima, ya que se le había dado la voz en la máxima tribuna a Cuauhtémoc Blanco. Bueno, a Cuauhtémoc Blanco se le dio la palabra de forma indebida. De hecho, Sergio Gutiérrez Luna, quien es el presidente de la mesa directiva, se refería a él como oradora. Oradora, por favor, concluya. Sí. Y estaba hablando Cuauhtémoc Blanco, porque Cuauhtémoc Blanco no debía estar hablando. Era la diputada Belinda de Nuevo León. Correcto, que le cedió la palabra, ¿no? Y esa fue solamente una de las muchas cosas simbólicas y terribles que ocurrieron ayer. Ayer, que precisamente 25 de marzo fue el Día Internacional para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Ayer que vimos a Cuauhtémoc físicamente arropado, blindado por mujeres. Con el grito que le gritaban, de no está solo. No está solo. No está solo, que es una deformación, a mi criterio, asquerosa de la consigna que cantamos todos los 8 de marzo, diciendo no está sola. Y entonces lo deforman para de alguna forma proteger, acuerpar al presunto agresor. Una serie de cosas verdaderamente terribles. También quiero decir que en la mañanera, la verdad me decepcionó la postura que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, porque pregunta a los reporteros que están presentes, bueno, ¿y quién presentó la denuncia? ¿No? Hay que tener contexto. ¿Quién presentó la denuncia? Y primero le responden, bueno, la media hermana de Cuauhtémoc Blanco. Y dicen, no. Pero ¿qué fiscalía? Ah, no, pues la de Morelos. Exacto. Uriel Carmona, que presuntamente, pues, ¿cómo se dice? Encubrió un feminicidio. Encubrió el feminicidio de Ariadna. Ok, pero no es la fiscalía la que presenta la denuncia, es la fiscalía la que abre la carpeta, pero en realidad es la víctima la que está denunciando. ¿Y qué es lo que está implicando la presidenta? Que entonces todas las mujeres que hayan sido violentadas y que hayan presentado sus denuncias y que se hayan abierto una carpeta durante el tiempo en el que estuvo a cargo Uriel Carmona, entonces su denuncia no es válida, especialmente si la denuncia es contra una persona, un hombre dentro de la 4T, me parece absolutamente reprobable. Y la postura de Citlali, pues sí, coincido en varios puntos que da, pero pues triste, ¿no? Y entiendo, pero que suceda hasta después y que además, como lo hizo la presidenta, vuelva a traer sobre la mesa la cuestión de Uriel Carmona. Okay. Y repito, si esto es una persecución política y no hay ningún fundamento, entonces, bueno, Cuauhtémoc Blanco no tiene que tener miedo, puede perfectamente quitarse el fuero, pero como ya mencionaron, no solamente es eso, también estamos hablando de otras acusaciones, déjense los lazos con el narco, déjense esa fotografía, también la malversación de fondos, porque como mencionaban, la actual gobernadora de Morelos habla de un desvío de 40 millones de pesos
pero la Auditoría Federal habla de un desvío de 6,000 millones de pesos. Entonces, bueno, él sabe que necesita este manto de protección. Yo solo agregaría algo sobre Uriel Carmona. No es menor lo de Uriel Carmona, porque la actual Fiscalía en contra de feminicidios y violencia en el Estado de Morelos está bajo investigación por no integrar bien las carpetas de investigación. Aquí el señalamiento en contra de Uriel Carmona y señalar a Uriel Carmona no es por desestimar a las víctimas, es porque el señor ha hecho un muy mal trabajo cuando se trata de defender a mujeres o cuando se trata de ir en contra de las violencias de las mujeres. No va a proceder ninguna de las denuncias. El asunto es que el actual fiscal está comprometido, lo dijo ante medios de comunicación, a revisar la carpeta de investigación en este tema de Cuauhtémoc Blanco y a sancionar a los funcionarios de la Fiscalía que habrían hecho mal su trabajo. La fiscal que encabeza esa área evidentemente está bajo investigación, no por este caso, sino por el mal trabajo que ha hecho previo. Ese sí es un gran problema y por eso hay que señalarlo. Manuel, ¿nos querías comentar? Sí, bueno, para cerrar rápidamente con el tema del fuero, si hoy los cargos públicos no ofrecieran fuero, ¿cuántos políticos realmente estarían interesados en meterse a la política? Claro. Híjole, no, siniestro. Mira, lo que a mí me tiene muy tranquilo que esto genere indignación, porque quiere decir que el sentido común de los mexicanos está intacto, y eso es de celebrarse. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se lleva la doble bandera y se necesita un personaje que vaya contra este tipo de corrientes, pues debe de ser un personaje congruente. Y María Teresa Ili, que es hija de Juan Francisco Ili Ortiz, el dueño del Universal, ha decidido acaparar esta lucha. El problema es que ella también encubre a presuntos violadores y a presuntos abusadores sexuales. Es muy sencillo. El caso de Amarán de Riojas. Amarán de Riojas es una abogada que ha denunciado ser violada por Javier Lozano Ponzanelli, hijo de Javier Lozano, secretario del Trabajo con Calderón, y por Gabriel Gómez Montt, exsecretario también del Estado mexicano. Y esta persona, María Teresa Ili, que hoy es diputada de Morena, entre otras cosas hizo una alianza con el despacho Nazar y Asociados. Nazar y Asociados, ¿sabes quién es el socio de este despacho? Gabriel Castañeda Gómez Montt. Y mira nada más, ella que dice que hay que creerle a las víctimas, es la primera que salió a decir que Amarán de Riojas estaba loca y que desestimó los hechos, que eran inventos, que no le creía. Pero ¿por qué decir una cosa de ese estilo? Ah, bueno, porque entre otras cosas, y está en exclusiva para Milenio, para que veas cómo te quiero, Pedro. Aquí vamos a ver nombramiento de asesores jurídicos de Nazar, María Teresa Ili Díaz. Ella, entre otras cosas, forma parte del grupo de poder que protege hoy a los violadores, a los presuntos violadores de Amarán de Riojas. ¿Qué fecha tiene? Es del, aquí lo dice, 17 de noviembre de 2023. Antes de que se convirtiera en diputada, y hoy como congresista revictimizando a las víctimas como Amarán. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que sí, que se debe de cargar con todo el peso de la ley a personajes con Cuauhtémoc Blanco, pero desde voces que gocen congruencia, que gocen de ética, no con señalamientos y sobre todo con carroña política, porque me queda perfectamente claro, para que una personalidad de ese estilo haya llegado a una curul en San Lázaro por parte de la 4T, solamente se traduce en una cuota política. ¿Pero te refieres a Cuauhtémoc o a María Teresa Ili? Y también a Cuauhtémoc Blanco. Sí, y a varios más, ¿no? Y a varios más. Es que ese es el problema. Por eso digo que el sentido común tiene que funcionar pronto. Oye, ¿y estas cuotas políticas no le van a terminar costando caro a la 4T? Es que a eso quería llegar con mi segundo comentario. Si el sentido común hace pronto mella, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Si no le pegan aprobación al gobierno de la República, no se suele reaccionar, porque como esto es fuente legislativa, nada más queda en un tema de diputados. Pero la gente tiene que transmitir de manera efectiva su molestia al gobierno de Morena, al partido. No es inaceptable que Luis Alcalde, hasta el día de hoy, siendo las 8 de la noche con 33 minutos, no haya dado una postura sobre el caso. Es decir, no se le puede dejar todo al gobierno. Debe de haber un organismo, que en este caso es el cuerpo partidista, para reaccionar, y hoy ha estado inmóvil. Bueno, pero está inmóvil desde que todavía no resuelve el caso de la familia Yunes, está inmóvil desde muchas cosas más. Y la gente lo va a cobrar en factura. Yo nada más recuerdo que en este año hay elecciones en Durango y en Veracruz. Si pasan cosas que no son de su agrado, que no se pregunten por qué. Vamos a las conclusiones, Amanda. Bueno, pues creo que en general aquí vemos una instrumentalización total del feminismo. Y hay que recordar que el feminismo es verbo, no discurso. Creo que se ha demostrado una y otra vez que simplemente usan el feminismo un día en campañas y se acabó. Queremos ver como ciudadanos cómo el feminismo se aplica y se toman acciones concretas. La sección instructora dijo que
la carpeta estaba mal integrada porque no había perspectiva de género. Entonces ahora se está instrumentalizando la perspectiva de género para revictimizar. El patriarcado penetra todo y ya llegó hasta estas instancias. Entonces, creo que hay que tomar muy en cuenta que el feminismo tiene que actuarse, no decirse. Me parece lamentable el papel de Hugo Eric Flores. Hugo Eric Flores, recordemos que es quien realmente hace Cuauhtémoc Blanco, político, gobernador y alcalde. Entonces, yo no esperaba que fuera completamente imparcial. Al total, lo que estamos viendo es, una vez más, cómo se protegen entre ellos. La congruencia es la que debería de ser reina aquí, pero aparentemente no lo es. Yo solamente quiero recordarles a las legisladoras, sobre todo de Morena, que es tiempo de mujeres y que cada que pueden lo decimos y lo decimos fuerte y claro. ¿Pueden seguirlo diciendo después de lo de después de lo que hicieron ayer, a eso voy. No después de lo que hicieron ayer, no en San Lázaro no lo pueden decir. Sí. En San Lázaro no lo pueden decir. Después de lo que hicieron ayer, después de arropar a Cuauhtémoc Blanco como lo hicieron ayer, no pueden seguir diciendo es tiempo de mujeres en todos sus discursos legislativos. No pueden, simplemente no pueden. El señalar las omisiones de la Fiscalía de Uriel Carmona no exime que la actual Fiscalía tiene que reponer una carpeta que según la sección instructora está mal. Claro. Y el que esto esté ocurriendo no exime que Cuauhtémoc Blanco tenga que solicitar licencia, pida su licencia, papito, y vaya y preséntese a la Fiscalía. Bueno, no yo espero que lo haga. Sería Tendría que hacerlo coherente. por una obligación moral. Es la obligación moral por el partido. Pero hay moral ahí. O sea, ese es el punto. ¿Cómo le pides peras al olmo? Para eso estamos nosotros, para eso está la ciudadanía, para exigírselos. Y si no lo hacen, que el pueblo se los reclame. Sofía. La prueba de la instrumentalización del feminismo es como tenemos incluso a Pedro Aces diciendo que no hay nadie más feminista que él. Imagínense porque ese es tema. hijo de una mujer. Es hijo de una mujer y tiene una hija y todas, wow, ok. Creo que lo que vimos ayer rompió con este discurso de llegamos todas. La verdad, yo quería tener esperanza, trato de ser positiva en general, pero teníamos a una presidenta que, bueno, como jefa de gobierno, en 2022 se gaseó a manifestantes pacíficas y dijeron que no pasó, que además se opuso a la antimonumenta feminista y que nos llamó clasistas y racistas por querer tener una antimonumenta, que también se negó a tener conversaciones con los colectivos de padres y madres que querían poner la glorieta de las y los desaparecidos. Entonces, bueno, yo quise tener esperanza, creo que no valió la pena. 10 segundos, Manuel. La reconfiguración de Morena urge en San Lázaro y también en el Senado de la República. De lo contrario, la factura a pagar será muy alta. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro. Pausa, regresamos. Miércoles de ver lo más reciente en el mundo de los gadgets y tecnología. Fernando Santillanes. Pedro Gamboa, contento de estar aquí contigo. A ver, vamos a hablar de algo que es como tecnología, es videojuegos, pero también es cultura geek. Y es que hay un juego de cartas, fuera de muchas cosas en el universo Pokémon, que se ha convertido en toda una sensación. Es Escarlata y Púrpura, aventuras compartidas. Pero este juego de cartas no estaba en español. Ahora está, como le dicen, localizado, focalizado, es decir, lo tradujeron al español. Y esto es importante para todos aquellos que juegan este tipo de juegos de cartas. Pero a ver, Pedro, aunque yo lo estoy presentando y ahorita vamos a ver un poquito más, tú ya checaste esto porque a ti te gusta. Claro, a mí me encanta. A ver, la innovación en este paquete de expansión de las cartas es, sí, que ya está en idioma de español latinoamericano, en donde ya las palabras cambian, ya en lugar de decir coge 3 cartas del español de España, ahora dice toma 3 cartas. Y, por ejemplo, también las puedes vincular al tema tecnológico, las escaneas y entonces ya en la aplicación ya te aparece la misma carta. Entonces hay varias innovaciones y estuvo el encargado, el director de Pokémon de Latinoamérica en español, y esto nos contó justamente sobre cuál es el significado y la importancia de que llegue en español esta expansión de juego de cartas. Es un paso más en cumplir nuestra misión de unir al mundo a través de Pokémon. Y parte de esto es hacer el producto más accesible a los fans. Entonces, esto con todos los otros anuncios que hemos hecho para la región muestra cómo queremos hacer más accesible el producto a nuestros fans de la región. ¿Qué te digo, Pedro? Hay torneos internacionales esto, hay torneos nacionales, hay, es verdad, no solamente una empresa detrás, es decir, de todo lo que se genera alrededor de estos torneos, sino personas que son los profesionales de jugar estas cartas, y eso la verdad es que vale mucho la pena porque es un entretenimiento sano y es una manera distinta de vivir algo tan impresionante como es la cultura Pokémon. Para todos los que crecimos con ello y los nuevos fans, ¿no? Gracias, Fer. Nos vemos la próxima semana. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso solamente para agradecerle que nos haya brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.
Bye.